Listo. Bueno, nosotros escogimos el papel. Ya. ¿Qué es el papel? El papel es un material formado a partir de láminas de papel de celulosa y se obtiene a partir de fibras vegetales molidas y obtenidas en propiedades de los árboles. Es considerado un producto natural, renovable y reciclable, ya que su materia procede de los árboles y donde se puede regenerar y puede volver a crecer. Y es utilizado principalmente como medio de comunicación y transmisor de cultura, arte, ciencias, estudio para almacenaje y cubrir nuestras necesidades higiénicas. Dale, Toño. Dentro de la historia del papel, es uno de los inventos que más ha ayudado dentro de nuestra evolución, ya que a través de este se ha podido transmitir el conocimiento, la cultura y la comunicación de generación en generación. Fue inventado en el año 105 después de Cristo, donde, perdón, que estoy medio resfriada, donde se centra la atención en la corteza de los árboles y cómo se transforma esto en materias primas desde una superficie. Así fue como después se difundió por China, Corea, Vietnam y Japón. Y durante el reinado del emperador Heidi, en el siglo I, se empezó a fabricar el papel en grandes cantidades, el cual fue conocido después por los árabes, quienes fueron los que los difundieron por el mundo. España fue el primer país en Europa, en Valencia, en conocerlo, y fue el que tuvo la primera fábrica de papel en algodón, que después fue imitado por el resto de los países europeos como Francia. Y después tenemos la imprenta de Gutenberg de los tipos móviles, que fue la que situó el papel como la fuente del conocimiento a través de la impresión de libros, panfletos y periódicos. Bueno, ¿cómo se obtiene el papel? Al principio se utilizaba el libro, que es la parte interna de la corteza del tronco, y después se empezó a utilizar el lino o trapo. Estos fueron los italianos los que inventaron el papel fabriano, que se encuentra hasta el día de hoy. Ellos utilizaban plumas y tinta, lo que les favorecía mucho usar este papel fabriano ya que absorbía mejor. Bueno, cuando se tenían los extractos de lino o trapo y ya estaba producido, se creaba una materia prima pastosa que era laminada y secada, y esto se hacía en una especie de molde en donde eran bordes de madera y por debajo tenía una malla metálica. Y se iban haciendo uno por uno, hoja por hoja, así cada papel. Sí. Y en 1985 se inventó el papel resistente a la fotocopia, lo que hizo la producción en masa, como lo conocemos hasta el día de hoy, en distintos formatos, texturas y colores, depende de nuestras necesidades. ¿Cuáles fueron los primeros soportes de la imprenta? Los primeros fueron los pictogramas, ideogramas o mitogramas, donde se escribían las paredes de las cavernas en grandes rocas como representación de lo que ellos habían vivido o habían visto. Comenzó con el uso de placas de arcilla, que eran después, bueno, con hueso, madera, bambú, tablillas de cera, piedra y metal, y todo esto iban escribiendo con cuñas de metal o marfil o madera. Al final era un proceso muy costoso, había que tallar, no era llegar y escribir, era mucho más complicado. Bueno, y existía el papel y el pergamino, que son los considerados los ancestros del papel, que fue inventado por los egipcios en el tercer milenio antes de Cristo. El pergamino es obtenido a través de la piel de cordero, ternero o cabra, y finalmente la creación, después de eso vino la creación del papel en China, donde utilizaban principalmente para envoltura de regalo. Ahí Ahí está un podemos- poco cómo funcionaba antes. Ujú. Desde las cavernas hasta el último. Bueno, después la creación de la imprenta, que esta implicó grandes innovaciones dentro del campo de la escritura, las ciencias, las artes, política, cultura y la religión, ya que la imprenta y los tipos móviles de Gutenberg permitieron la formación de textos y realizar impresiones de manera mucho más rápida y a gran escala al reutilizar estos tipos móviles. Y esta imprenta de tipos móviles permitió la transmisión de información y conocimiento de manera más accesible
rápida y democrática. Dale. Ahí pusimos una frase de Gutenberg que nos llamó la atención, que dice que más incluso que el plomo en la escopeta, el plomo en la caja ha cambiado el mundo. De cómo estos tipos, relacionados a los tipos móviles. Ahí pusimos un video de cómo funciona, de 3 minutos, de cómo funcionan los tipos móviles. No, un video, pero en verdad la vamos a pasar a favor del tiempo, pero Gutenberg es el inventor de la imprenta y los tipos móviles son estas letras que vienen ya prediseñadas y uno arma una estructura y se puede replicar después en serie. Sacar 100 páginas uno, después 100 páginas 2 y así hacer 100 ejemplares de lo que uno quiera. Bueno, la prensa escrita, el periodismo, antiguamente la difusión de noticias era a través de hojas de papiro, sea pergaminos o inscripciones públicas como piedra, metales o madera, y al final los viajeros eran los que se enteraban de esta noticia y después iban a transmitirla a los distintos pueblos. Entonces, en eso se tergiversaba un poco la información y la gente era como un cagüín al final, que va cambiando todo el rato y no sabéis la verdad. Entonces, uno de los grandes cambios que hizo la imprenta fue que se hizo el medio de comunicación, se creó el medio de comunicación en masa, que eran estos, la imprenta al final imprimía noticias y las podía pegar en todas partes y todo el mundo al final se enteraba de la noticia por fuente primaria. Entonces no era una persona que lo leía y después lo transmitía, sino que uno se enteraba de... Sí, nunca eran noticias como fiables al final. Sí, le hizo las noticias más fiables, la información y todo. Bueno, la transmisión... Se pasaron del tiempo, pero vayan cerrando. Ya. Dentro de la transmisión del conocimiento a través del papel, ya que la creación del papel y la imprenta fue de vital importancia para la divulgación del saber y lo que contribuyó a la transferencia, contribuyó a la transferencia de conocimiento. Ay, Toño, ¿puedes decir tú que estoy resfriada? Ya. Al conjunto de actividades dirigidas a difusión de experiencia y habilidades de conocimiento. Imprenta más papel, creo la imprenta escrita. Bueno, los aspectos comerciales, la prensa digital, el libro electrónico o los dispositivos móviles parecía que iban a derrocar el papel, pero no fue así. Por el cambio climático, la sostenibilidad y la mejor calidad de vida hicieron que el papel al final fuera derrocar al plástico. Entonces todos pensaban que el papel se iba a ir y no fue así, sino que incrementó, por ejemplo, en España el 40% de la producción a un 65%. O sea que el papel tiró para arriba y pensaban que era todo lo contrario. La propiedad intelectual fue Kai Lun quien lo inventó. Un poquito más rápido para cerrar, y aquí está la evolución en el tiempo. Sí. Que esto es súper importante, que partió entre el papel tradicional chino, después el árabe, después el europeo, que era lo que iba al lado del lino y el papel fabiano, la invención de la imprenta, después el nacimiento de la industria moderna del papel, y lo que se conoce hoy en día como el papel, que hay un montón de variedades, texturas y muchas cosas más. Eso sería para cerrarlo, para no seguir alargando tanto. Y después pusimos la bibliografía. Ok. Ya, bien. Bueno, hay un tema de estadísticas que sería interesante agregar, que tiene que ver con lo que mencionaban ustedes, Antonio, de este tema de el plástico versus el papel. Es decir, ¿cuál ha sido a nivel mundial el uso del papel desde, no sé, 100, 150 años atrás? ¿Cómo ha ido evolucionando la curva? Y probablemente esto ha sido como muy exponencial hacia arriba, y también está la variable renovable, o sea, la industria, digamos, del papel, ¿cuál es la huella que tiene y qué se está haciendo para
para poder ser sustentables. Si pueden poner eso en la infografía, porque pensemos que esto lo tienen que transformar en infografía y tienen que hacer una síntesis. Es bastante la información que han traído en el PowerPoint, por lo tanto tienen que empezar a sintetizar, ¿ya? Sí. Es interesante la historia del papel, y me parece bien que hayan comenzado mencionando que el papel es clave para la cultura, para la comunicación, para la transmisión de conocimiento. Es increíble cómo los ancestros del papel venían del animal, ¿no? De la piel de oveja, me decían, ¿no? Sí, de Entonces cordero. es increíble los soportes, los distintos soportes que puede contener esto. La cultura desde los primeros dibujos en las cavernas hasta imprimir un libro, hay toda una historia bastante alucinante, ¿ya? Ahora, ¿dónde podrían buscar eso? Yo les estaba compartiendo acá algunos sitios interesantes. Hay uno que se llama Our World in Data, ahí lo saqué, ¿ya? Recycling Rates of Paper and Cardboard, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, te muestran... No me sale nada. Sigo eh, viendo el PowerPoint. A ver, voy Ay, a sí, salirme. Ah, ahí, sí, ahí sí. yo estoy compartiendo mi pantalla, sí, sí. Ah, claro, tenías tu PowerPoint en local. Pero busquen estadísticas que tengan que ver con esto, ¿no? Con el tema del reciclaje. Y este sitio es muy bueno. Este sitio, nuestro mundo en datos, nos muestra, por ejemplo, aquí, reciclaje del papel y del cartón. ¿Ven? sí. Ah, perfecto. ¿Ven? Entonces, aquí pueden poner algo mira, estos países sí que son Noruega. Mira, miren Noruega. Eso es lo Noruega, que decía un cómo ha poco la ido piscina. avanzando. Ajá, Y en interesante, ¿no? comparación con el plástico, así, que vayan así o no. Claro, claro. Súper interesante estos gráficos, en verdad. A ver, Sí, por estaría bueno ejemplo, hacer sí, como comparado el plástico con el papel y ver cómo fue cambiando. El plástico con un pic, después cómo bajó y el papel cómo se mantuvo. eso. O cómo tiró para arriba. Vayan viendo qué pueden hacer en ese sentido. ¿Ya? Bacán. ¿Me puede mandar el Eso. link Sí, sí. por Este el chat? sitio es muy interesante y les muestra muchas funciones interesantes. Aquí, ya, listo. I were in that. Ya, sigamos porque gracias. Después vamos a retomar, hacer un cierre con algunos énfasis importantes. Sigamos con el siguiente grupo. Ya, Chao. bacán, gracias. Chao, chao. Si quédense acá escuchando las demás presentaciones. Ya. Mor Schenke. Hola. Buenas. Ah, Hola. Mor Magallanes, este grupo. Sí. Perfecto. Y Maure. More Magallanes. MMM. 3M. Mm. 3M UDD. ¿Ya? Sí. Bueno, Ya. Y hoy día con Isidora Amor y Emilia Maure, bueno, yo Espera, María Jesús Magallanes, vamos a presentar el pasaporte. estoy falta compartiendo. Moure. Estoy acá. Ya, bueno. Ya. ¿Partimos? Vamos. El pasaporte es un documento que incorpora los datos personales de la identidad y de quién lo porta y su nacionalidad y permite la movilización de las personas entre los países y también sirve para identificarse dentro de un mismo país. Es un documento público, personal, individual e intransferible. Se entrega por los órganos como de cada país. En este caso lo entrega el gobierno. Dale. Bueno, en relación a la narrativa, no sé si quieres que la leamos o la dejamos ahí o la pasamos Dale, rápido. léela. Bueno, Léela. el desplazamiento del ser humano sobre la Tierra siempre fue tan natural y libre como respirar. A medida que fuimos evolucionando como especie, este movimiento fue disminuyendo, pero seguía existiendo. Con la invención y aplicación del pasaporte, este acto tan natural y tan propio de la mayoría de las especies que habitan el planeta, se fue coartando y regulando por entes gubernamentales, en donde el poder transitar con libertad entre fronteras imaginarias se convirtió en un acto de estatus y privilegio. Hoy en día el panorama sigue siendo muy similar. Tu capacidad de transitar este lugar se ve afectada por la suerte que tuviste de nacer en naciones que te otorgan documentos con una mayor posibilidad de flujo o no.
Bueno, en cuanto a la historia y evolución, las primeras alusiones al pasaporte aparecen en la Biblia, en el libro de Nehemías, dentro del Antiguo Testamento. En Gran Bretaña, la referencia más antigua a un salvoconducto fue en 1414, en el Parlamento, y en esos tiempos los pasaportes o salvoconductos eran dados por solamente el rey, a los que lo necesitaran, los británicos o extranjeros, y en 1540 el término pasaporte comenzó a usarse. Y siguiendo con la historia, luego de la Primera Guerra Mundial, el pasaporte nace como lo conocemos hoy en día, debido a las inmigraciones que se generaron por la guerra y los problemas políticos y sociales que existían por como el cambio de identidad y todo eso que ocurrió en las guerras. Y bueno, fue necesario establecer el uso de este documento como único medio para que pudieran realizarse este control como entre países, como control de población. Y el primer pasaporte británico en forma de libro era una hoja doblada en 8 partes y se emitió producto de una ley de 1914, que este papel doblado en 8 partes era válido por 2 años y contenía información y foto de la persona. Bueno, en relación al detalle del funcionamiento, el pasaporte en general alrededor del mundo es igual. Esto se llegó a este consenso en 1920 después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, esto se pasa por policía internacional, chequean que seas tú, dependiendo del país en el que se emita el pasaporte, tiene diferentes medidas de seguridad. De hecho, el más seguro es el de Nicaragua, que presenta como 87 medidas de seguridad, si mal no recuerdo. Ya. Bueno, también hay ciertos pasaportes que son más o menos poderosos. Esto está determinado por cuántos países se puede entrar con él sin visa. El que tiene mayor, como el más poderoso de Japón, que tiene 191 países a los cuales puede entrar sin la necesidad de visa. Bueno, después le sigue Singapur, Corea del Norte, no, Sur, después, bueno, Alemania y otros países. Y bueno, también el precio depende del país que lo emite, donde Chile se posiciona como el tercer pasaporte más caro del mundo. Bueno, en cuanto a la fotografía y datos del titular, se personalizan a través del grabado láser. La página de datos del pasaporte se fabrica en policarbonato e incluye en su interior un microchip. Y es uno de los que cuenta con más medidas de seguridad y este tiene acceso a 174 países sin la necesidad de tener de visa. Sí, todo esto con respecto al pasaporte chileno. Bueno, y el diseño, los pasaportes, todos están compuestos por microchips, hologramas, fotos, código de barras. Y acá hay una foto donde se ven de distintos países. Y el color utilizado en los pasaportes se encuentran únicamente 4 colores, que es el azul, el verde, el rojo y el negro. Y también dentro de estos existen variación de tonalidades, pero siempre dentro de estos 4 colores. Sí, bueno, esto cuando se empezaron a fabricar los pasaportes de esta manera, tenía una razón de ser. En general, los colores rojos están relacionados a países que están como de parte, por así decirlo, de la Unión Soviética, como más del comunismo. Pero bueno, en España este color igual se torna un poco más burdeo y es que se relaciona con los países que están dentro de la Unión Europea. De hecho, Inglaterra, ahora que salió de la Unión Europea, su pasaporte va a cambiar a color azul. Bueno, en aspectos comerciales relacionados en Chile, bueno, se necesita la cédula de identidad vigente para poder sacarlo. Necesitas tener tu RUT, claramente. Después el costo depende si quieres el de 32 o 64 páginas, que es bueno, los dos son de 89.000 pesos, varían un poco en cómo se empezó. Y la vigencia que tiene ahora, que se cambió este año, es que desde el 1 de febrero del 2020 ahora va a ser de 10 años,
que antes era de 5. Antes tenían vigencia como el carnet, entonces la gente pagaba muy regularmente las 80.000 pesos y como que ocupaban 5 hojas con suerte de toda la otra. Bueno, en comparación con una innovación reciente, nosotras quisimos poner la tecnología de reconocimiento facial y huella dactilar, ya que son las maneras más populares para identificar a las personas hoy en día. La mayoría de los smartphones actualmente lo tienen, por eso lo quisimos poner, ya que creemos que es un reconocimiento importante tecnológico. Sí, muy cotidiano. Y bueno, ahí está la bibliografía. Eso sí, creo que la presentación que subí fue la que no tenía la bibliografía. Así Ya, que, ok. Bien, la bibliografía, acuérdense que no tienen que poner el copiar y pegar la URL, sino que tienen que poner el medio, la fecha, si es un libro, el autor, es siempre poner, digamos, la información de los libros y de los artículos, no como link, ¿ya? Porque Igual en así... la diapositiva pusimos la fuente. Por ejemplo, ya, pusimos el registro civil cuando se trataba de las normas del pasaporte y todo eso. Y en la de la historia pusimos como de los libros y diarios donde encontramos la información. sí, que perfecto. National De todas- Geographic tenía claro, muy buena info. claro, por ejemplo, aquí pones HTTPS, pones, en vez de eso pones National Geographic, artículo publicado por el autor y la fecha. Y después Ya. pones el link, ¿ya? Bueno, es interesante el tema del pasaporte porque nos conecta con los viajes, con las migraciones, con el nomadismo, con las fronteras, con los límites. Y sería interesante que ustedes pudiesen relacionar por qué es una innovación. Es decir, ¿por qué el pasaporte es una innovación en términos de lo que hemos visto en el curso? ¿Qué me podrían decir? O sea, es una innovación en el sentido de que igual sirve como de forma de identificar a las personas que antes de esto no era muy común, o sea, no existían otras formas de hacerlo. Entonces, eso, y también sirve como de control de las personas también, o sea, control en el sentido del paso, ya que se pueden identificar a través de estos pasaportes y se puede decidir si se permite o no la entrada de esa persona. O la Perfecto. salida, que también era algo que se produjo en la Primera Guerra Mundial, que algunos países querían evitar que sus poblaciones como en buen estado eh, salieran del país. Muy bien. Y también se Claro, destaca de que el pasaporte es nuestra manera de identificarnos en el resto del mundo y como que la cédula de identidad en Chile vale y es en lo que uno se identifica acá, pero en el resto del mundo es el pasaporte. Si no andas con pasaporte, como que no tienes identidad al final. sí, mira, y también hay que mencionar, y pónganlo en la infografía, que el pasaporte es una innovación pública, no es una innovación de mercado, no es una innovación que apunta a consumidores, sino que es una innovación de los estados, naciones. Es un invento del Estado-nación, es un invento de los países para identificar y validar a los ciudadanos. Es distinto, por ejemplo, a la innovación del plástico, porque el plástico es para la sociedad de consumo. El pasaporte tiene un carácter geopolítico, tiene un carácter de fronteras, de límites. Y puedes poner la presentación en cuadrícula, en una grilla, para ver todos los cuadraditos, para ir revisando toda la... así, pero en grilla. Y por lo menos a mí me pasa mucho que igual siento que el pasaporte está un poco atrasado en cuanto a lo que es la innovación y el cuidado del medio ambiente porque sigue siendo de papel. Claro, Entonces creo que en claro, eso podría progresar en los 10 años que vienen. claro. Porque al final ya dura 10 años el pasaporte, pero de ahí se desecha. No Sí, sé cómo hacerlo. ¿no tienes la manera? ¿Dónde? ¿Estás en vista previa? ¿No tienes Adobe Es un Acrobat? PDF, entonces no me lo Claro, muestra aquí. porque es súper bueno revisarlo en una grilla, en una cuadrícula, ¿ya? Para ir revisando los temas. Por Ay, ejemplo, cuento interesante, eso, y agrándole, eso, muy bien, lo lo encontré. logramos. Ya mira, por ejemplo, ya historia y evolución, más abajito, detalles de funcionamiento. Me gustó el trabajo porque en realidad fueron como anticipándose a lo que les quería mencionar. El tema de los diseños, por ejemplo,
los colores de los pasaportes son temas que en diseño gráfico tienen peso. O sea, ¿por qué destinar cierto color a un pasaporte? ¿Cuáles son las decisiones que se toman para un café, un azul? Por ejemplo, el dato de que Inglaterra, sería súper interesante que ustedes pusieran en la infografía Inglaterra camino al Brexit, cambio de pasaporte, ¿ya? O sea, una señal súper clara que va a dar el Reino Unido al salirse de la Unión Europea es en el fondo el cambio de su pasaporte, ¿ya? Brexit y pasaporte, algo así. Bien, entonces pueden destacar eso. También el otro tema que aparece en esta presentación como muy interesante es pasaporte y nuevas tecnologías. En términos de biometría, en el fondo de identificación facial, por voz, por iris. ¿Cómo va a ser el pasaporte en un tiempo más? ¿Irá a cambiar o no? También pasa que el pasaporte es un artefacto cultural, o sea, un pasaporte uno lo tiene en la mano y pucha la cantidad de historias que tiene el pasaporte. O sea, cuando uno tiene un pasaporte en la mano, se llena, digamos, de imaginarios de viajes, de estadías, de intercambios estudiantiles. Pasan historias curiosas. Yo tengo unos amigos que viajaron por Asia, salieron de la universidad y se fueron a viajar un año y medio por Asia, y una vez entre Laos y Camboya les pasó que iban tres, y de los tres amigos, dos tenían pasaporte europeo, o sea, chileno-europeo, ¿cierto? Y el otro solamente pasaporte chileno, y por alguna razón salieron de Laos y después no podían entrar a Camboya los tres, sino que podían entrar dos de los tres. Y uno de mis amigos, cuando se quería devolver a Laos, no podía entrar a Laos. Entonces se quedó como rebotando, como ping-pong, entre las dos fronteras, como un día entero, tratando de hablar con los tipos de la frontera, en un inglés indescriptible para un chileno con un tipo de Laos. Entonces era como, this is my passport, y los tipos, passport not available passport, ¿ya? Y se quedó un día entero, y los amigos en Camboya haciéndole así, hey, aquí te estamos esperando con comida. Y al final lo logró solucionar. Yo no sé si les pasó $50, $100 a los tipos, pero las historias de los pasaportes son increíbles, ¿ya? De hecho, si ustedes revisan películas o series de Netflix, hay una serie que se llama Patiperros, o La Sangre Tira, chilena, que ponen pasaportes uno tras otro y avioncitos cortados con papel, toda una estética del pasaporte. Así que, bien, me gustó el trabajo. Pongan énfasis en estos temas en la infografía. En la infografía tienen que resumir mucho más. Y lo último que les quería decir es que evidentemente que el pasaporte tiene mucho que ver con el papel moneda, con la tecnología asociada al papel moneda. Es decir, el pasaporte tiene que ver con el mundo de la falsificación también. Hay una película con Leonardo DiCaprio en que el tipo, ¿vieron Catch Me If You Can? Atrápame si puedes, sí. No, creo que Pongan un circulito, pongan una cajita con el tema de las falsificaciones. Esta película es muy buena porque se trata de un tipo que aprende a falsificar billetes, cheques de banco, y termina trabajando para la CIA y el FBI. Y Tom Hanks es un policía que trata de atrapar a este bribón, ¿cierto? A este ladrón. El tipo se hizo pasar hasta de piloto, imagínate. De piloto, de copiloto, ¿ya? Y el tipo era, el personaje que encarna DiCaprio es un falsificador de billetes, y falsifica pasaporte, y falsifica todo lo que tenga múltiples capas de seguridad. Y el tipo era un artesano, porque era como detallista, y con una tintura especial, hacía los bordes que eran prácticamente, para la época, totalmente indistinguibles de lo real. Ahora con lo digital hay todas unas tecnologías que permiten encriptar un pasaporte que sea totalmente seguro. Así que hay un tema ahí muy interesante con pasaporte y falsificar el pasaporte, ¿ya? Películas de gángster, por ejemplo, películas de la Segunda Guerra Mundial, gente que arranca a Alemania, ¿cierto? Y le consiguen el pasaporte para que pueda cruzar la frontera. Entonces, el pasaporte es un fetiche cultural, es un artefacto cultural
que está en el cine, que está en la historia, que está en los libros. Tener un pasaporte al día, por ejemplo. Y hoy en día, para terminar, ahora tú tienes que llenar un pasaporte sanitario para poder viajar. Un pasaporte sanitario que tiene un código QR. ¿Ya? Entonces pongan también una cajita ahí que tenga que ver con, no sé, pues pasaporte y COVID, el pasaporte sanitario, que es en el fondo dar una declaración de salud. ¿Bien? Eso, gracias y sigamos con el siguiente grupo, ¿ya? Gracias a ti. Profe, Dígame. ¿podemos ir ¿Qué es? nosotros? Sí. Espera, es que tengo a Sapka. Profe, una pregunta. La infografía se manda hasta el viernes, ¿verdad? Viernes 23:59. Ya, perfecto. Gracias. Siguiente grupo, vamos. Vamos nosotras. Sí. Vamos a tener que ponernos más exigentes los tiempos. Hola. Hola. Ya. Ay, espérenme, déjame compartir. Ahí sí. Ya, ahora sí. Listo, vamos. Ya, bueno. El reloj es una de las innovaciones que han cambiado el mundo. Aquí podemos observar el reloj más complicado del mundo y que es una de las últimas innovaciones que se ha creado y es uno de los más complejos en realidad en cuanto a los relojes. Como hablaba en una de las lecturas, para innovar en la actualidad se necesita mucho dinero y mucha inteligencia. Y en este reloj fue creado por dos aficionados de relojes que eran millonarios. Y por eso lograron al final como conseguir este reloj tan completo y tan complejo, que tiene 1789 piezas. Y él es uno de los más caros en realidad. Ya. El reloj es un instrumento que desde la antigüedad se creó para marcar el paso del tiempo, y si bien hoy día podría ser un objeto en desuso, para cierto sector del mundo financiero se trata de un elemento vigente y muy valorado, especialmente como para el universo masculino. Se trata de dar un mensaje que es de poder económico y como un representante de estilo de vida. Aquí entra la controversia, porque al final los primeros relojes de pulsera inicialmente solamente los llevaban las mujeres, que era hasta la Primera Guerra Mundial, y de ahí se hicieron populares entre los hombres, porque los pilotos y los ejércitos necesitaban llevar el tiempo en la muñeca. Bueno, en la historia, al principio las primeras civilizaciones se guiaban por el día y la noche, que mediante los ciclos lunares para contabilizar el tiempo, y a fines de la Edad Media y casi entrando en el Renacimiento, comienza la convivencia entre dos formas de medir el tiempo, ya que el tiempo está en manos de unos pocos. En este caso, obvio, estaba en las manos de la Iglesia, y por lo tanto el tiempo se regía según la actividad de la Iglesia. Y por otro lado, estaba en las manos del comerciante burgués, y que daba el reloj mecánico, que era de los pocos que existían en ese momento. Resultando de múltiples transformaciones de sociedad, y quizás la más importante de ellas es el cambio de mentalidad teocrática a una antropocentrista. Perdón. Dale, Flor. Ya. Nosotros separamos aquí las distintas innovaciones de medir el tiempo según las épocas, porque cada uno ha encontrado su forma de dominar el tiempo. Todo partió con el reloj de sol, que como que se creó a partir de la necesidad de medir el tiempo, para regular hábitos y quehaceres. Pero al ser solo utilizado de día, por el tema que era de sol, después se creó el reloj de agua, que podía usarse de noche, y según cómo caía el agua y el días nublados también por el tema del sol, se iba midiendo el tiempo. Después se creó que es el pájaro mecánico, que era un tipo de despertador, ya que para despertar solo se confiaba como en el sol. El sol era el indicador de que era hora de despertar. Pero, ¿qué pasaba con la gente que por temas de trabajos y cosas se tenían que despertar antes? Y se creó este despertador, que era como a las 4 de la mañana más o menos, dependiendo de la época del año,
te despertaba por el tema de la marea. El pájaro funcionaba cuando subía el agua por la marea, empezaba a sonar. Después está el astrolabio, que era principal instrumento de navegación, pero también era usado por los marineros musulmanes para calcular el horario de oración y localizar la dirección de la Meca. Entonces también ahí está todo el lado religioso, que era para organizar sus actividades diarias. Después está ese nombre complicado, anticitera, que fue diseñado para predecir las posiciones astronómicas y de eclipse, y en Grecia se ocupaba para predecir la fecha exacta de los certámenes griegos, por ejemplo los Juegos Panhelénicos y otros juegos de menor entidad. También se usaron las velas y las lámparas de aceite graduados, que al final se medía según la regularidad de la fundición. Se iba viendo el tiempo que duraba la vela, era para medir las horas del día o tiempos específicos también se podía usar. También estaban los campanarios de las iglesias, que uno veía más o menos la hora del día según la hora que era como misa o tiempo de culto de cualquier religión que pueda haber sido. Era como un momento de medir una hora exacta del día y el resto como por instinto. También está el reloj de arena, que estaba hecho principalmente para medir transcursos de tiempo determinados, más que la hora de todo el día, sino que como, no sé, habían para 1 hora o para 5 horas o para minutos, que es lo que sería como, no un cronómetro, pero para medir tiempos determinados. Claro. Y podía ser... Ay, me perdí. Bueno, y este nace como respuesta en realidad al reloj de agua, porque ya que el reloj de agua se congelaba con el frío, este no se veía afectado en ese sentido. Después está el reloj de péndulo, que surgió buscando un método capaz de regular la maquinaria del reloj, que al final se podía regular según las cadenas o los péndulos que tenían. Después el cronómetro marino, que fue una de las grandes innovaciones, ya que se podían medir la latitud, pero no podían medir la longitud para moverse en los tiempos de... Avance si quieren en la presentación, porque ya se les fueron los 5 minutos, entonces veamos qué otras diapositivas tienen. ¿Ya? Bueno, terminando con el reloj inteligente, lo que queríamos demostrar es que al final, hace más de 30 años, no se podía saber la hora de forma tan exacta y rápida como hoy. Como hablaban en las lecturas, que decía que al final nosotros vivimos en un mundo súper complejo y no nos damos cuenta y lo vivimos súper naturalmente. Esto mismo pasa con el reloj al final. Bueno, acá tenemos lo mismo de las nuevas tecnologías que al final se fueron creando a partir de necesidades, para hacerla más rápida con el resto de las cosas. Bueno, el reloj Casio fue uno de los primeros como fabricantes de reloj que crearon como los primeros relojes de pulsera que eran como digitales. Para que al final no eran solo para ver la hora, sino que tenían calculadora, tenían temperatura, tenían muchas cosas más que solo hora. Bueno, en esta marca el reloj era un reloj suizo que rompe con todas las esquemas porque fue el primer reloj que al final cambió la materialidad, lo sustituyeron por el plástico. Pero el problema que tiene esta marca es sobre que la obsolescencia programada, ya que este reloj ya te puede durar muchos años, pero luego se te echa a perder y no hay forma de arreglarlo. No tiene servicio técnico porque vienen sellados desde fábrica, entonces es para botarlo. Por ejemplo, yo tengo millones de relojes de esta marca que intenté arreglarlo y no podía. Y por eso pero tuvo la ventaja de poder masificar la venta de relojes, porque antes era un objeto muy exclusivo. Sí, eso. Y bueno, aquí, como hablaba en una de las lecturas, dice que con las innovaciones hay perdedores y ganadores. Aquí los perdedores fueron los artesanos y los ganadores obviamente fueron los dueños de esta marca. Aquí podemos ver el despiece externo,
y el despiece interno, que aquí era donde lo que le hablaba, que al final vivimos como naturalmente, pero en realidad es súper complejo. Si externamente... Sí. Uno lo ve como algo como muy, como que se da por hecho, como tengo un reloj y veo la hora, pero no se ve todo lo que implica un reloj. Sí, el despiece interno, yo ni siquiera me metería como a hacerlo como en el tostador de la lectura, no lo haría, ni siquiera lo intentaría. Bueno, dale, Flo. Ya. Y llegamos a la conclusión como que a nuestro criterio el reloj es uno de los inventos que más cambios ha tenido desde su origen, porque pasaron desde artefactos que dependían totalmente de los factores ambientales hasta diseños inteligentes en los que puedes tener toda tu vida en tu muñeca y tocarlos y tener calendarios, tener música, tener todo. Y al final que ha evolucionado de tal manera que pasó de ser algo indispensable del día a día a algo que al final como que la gente que tiene reloj no ve la hora en el reloj. Es como para tener un reloj para poder mostrar el reloj. Pasó a ser un objeto de moda o de estatus. Bien. Es interesante y bonita la presentación. Hay varias cosas que podemos hablar, estamos medio mal de tiempo, solamente mencionarles, por ejemplo, cuando hablaban del reloj de arena, podrían hacer un reloj de arena, no sé, como un diseño conceptual, un reloj de arena de 40 minutos, que 40 minutos dura, ¿qué dura 40 minutos hoy en día? A ver. ¿Qué dura 40 minutos? La sesión gratuita de Zoom. Sí, claro. La sesión gratuita de Zoom dura 40 minutos, entonces uno podría hacer, qué sé yo, un reloj de arena, como un diseño, prácticamente un diseño de humor, ¿ya? El reloj lo que hace es medir el tiempo, aquí las voy a sacar, porque el reloj está pasando de medir el tiempo a medir la salud. Por ejemplo, el Apple Watch te lo venden como un futuro más saludable en tu muñeca. Entonces, yo creo que ustedes deberían agregar en la infografía un cuadradito con un reloj que desde medir el tiempo empieza a medir las calorías, los latidos del corazón, la presión. ¿Te fijas? Entonces, el reloj ya empieza a hacer otra cosa. ¿Ya? Sí, por eso como que dejó de ser reloj para el tiempo y ahora hace de todo. Podéis llamar gente, podéis mandar mensajes, podéis ver frecuencia cardíaca, cuántos kilómetros caminaste, claro, tipos de ejercicios que hacer. Es muy, como que se desvió mucho del objetivo principal, pero está ayudando mucho a la gente. Pero sin embargo, de evolucionar como objeto, pero sigue siendo el gesto, porque seguimos teniendo ciertos brazos, y este gesto es un gesto, el de mirar la hora, ¿no? Pero igual es interesante, eso volvió ahora con los relojes inteligentes, porque se perdió con el tema de los teléfonos, que la gente ya no se miraba la hora. En cambio, que volvió el sistema inteligente, o sea, de tener el reloj en la muñeca, volvió el gesto del reloj. Claro, y también hay gestos que son como más pesados, como hacerle así a alguien. Claro. ¿Ya? Eso, ya. Sí, no, es que los diseños generan gestos, ¿ya? Entonces, algunos previstos y otros distintos. Eso se mantiene como hasta el día de hoy, como que la gente todavía hace así para representar tiempo, cuando ya no es el gesto que se hace, como lo del teléfono. Ahora, yo estaba viendo que la gente... ¿Quiénes de acá tienen un reloj? Porque el tema del iPhone, que el iPhone al final, ver la hora en el iPhone es como incómodo, encuentro yo. ¿Ya? A mí me carga el reloj. ¿Ustedes? ¿Tú no usas reloj, Florencia? Nunca he tenido un reloj. Ya. Yo lo tenía, pero era más de moda. Es que me pasa que yo no los encuentro lindos ni cómodos, entonces nunca he tenido un reloj. No. Mira. Incluso se supone que las mujeres lo usan en la izquierda y los hombres en la derecha, algo así. También hay convenciones culturales. Ya, buenísimo. Sigamos. Acuérdense de la infografía el viernes a las 23:59, con la información sintética y que les quede súper bonita. Ya. Sigamos, gracias. Quédense acá. Vamos a Rosario con... Ro, ¿compartirías tú? Porque tengo muy mal internet. Errázuriz Clavel Ruiz. Espera un segundo, que me lo tengo que descargar entonces. Ya. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí, aquí estoy, que no puedo compartir pantalla tampoco, pero... Ya.
¿Listo? ¿Pan? Sí, ya vamos, profesor. ¿Qué van a ver ustedes? ¿Qué innovación? La píldora anticonceptiva. Perfecto. Vamos. Activa el micrófono, Ro. Era el que me mandaste tú, Sofía, ¿verdad? Sí, igual está en el grupo. Está en el... Ah, no. Lo mandó la Vale después por el grupo, por WhatsApp. A ver, déjame ver si puedo... Ya, que siga otro grupo entonces que lo tenga a mano, mientras ustedes descargan, ¿ya? ¿O ya están? Sí. ¿Se Ahí ve? está. Ya, listo. Sí, se ve. No sé cómo Ya, hacer esto. corre tiempo, listo, vamos. Ya. Ay, me tinca que no lo ven en pantalla grande, ¿sí? ¿No? Ver pantalla, ver pantalla. Que yo lo pongo en mi pantalla y se me ve. A ver. Pon comando L. Sí, porque pongo comando L y yo lo veo en pantalla grande. ¿Ustedes lo ven en pantalla grande? No. No. Mi computador algo tengo que no puedo compartir con... Un segundo. A ver, va a tratar de hacerlo yo. A ver. ¿Se ve ahí? Yo me lo ¿En grande? estoy descargando de WhatsApp. Sí, ahí sí. Ahí sí. A ver. Sí. Ah, el profesor se fue. Ya, dígame si se ve, porque no puedo cambiar. ¿Se ve, no sé? Sí. Ya. Ahora sí, hicieron como una presentación rectangular, media cuadrada, y después la van a transformar en infografía, ¿sí? Ya, vamos, Sí. listo. Corre el tiempo. Ya bueno, nosotros hicimos la píldora anticonceptiva. ¿Ya? Y bueno, la historia como de la búsqueda de como proceso anticonceptivo viene hace mucho tiempo. Primero empezó con el pesario de bronce, como el 1800 a.C., que se usaba en la época del Imperio Romano y se ponía en el cuello uterino. Después aparece el condón hecho de caucho en 1870, que esto se usaba principalmente como para prevenir enfermedades. Después, como en el siglo XVIII, aparecen los métodos más naturales. La planta de ruda, que se usaba principalmente porque era como gran estimulante del flujo menstrual. Y después, del 1900 para adelante, empiezan a aparecer como los primeros sistemas como más profesionales. Aparece el primer dispositivo intrauterino, que la idea era como insertarlo e impedir la pasada de los espermatozoides. Y después, en 1956, surgen como los primeros tratamientos orales, que acá, bueno, surge la píldora anticonceptivo, que tiene estrógeno y progesterona, que principalmente evitan la ovulación. Y de ahí en adelante, del siglo XXI, aparecen anticonceptivos como mucho más leves y seguros, y también más eficaces, como la T de cobre, el anillo vaginal, y muchas veces como inyecciones también. La píldora anticonceptiva surge en los años 50, que se llama Enovid, y esta píldora tenía como alta dosis de estrógeno y progesterona, que era, el principal objetivo fue tratar los problemas menstruales que tenían las mujeres. Y el primer testeo de esto fue en la India, en Bangladesh específicamente, y de esos resultados los positivos fueron que se obtuvo que esto anticonceptivo ayudaba a mejorar la educación y también aumentaba la masa muscular de las personas ya que sufrían como de mucha hambruna.
y se elevaban los índices de vida, pero también negativamente afectó de que esta píldora tenía 10 veces la dosis de estrógeno, entonces provocó muchos derrames cerebrales en mujeres y muchos coágulos. Y por eso muchas mujeres murieron como en estas pruebas o tuvieron efectos secundarios. Y después de 10 años como que se rediseña todo esto y finalmente el 23 de abril del 60 se lanza esta píldora con el permiso de que se pueda comercializar en Estados Unidos principalmente, y aquí empezó como la revolución que se notaría mucho en los años siguientes. Ya, con los aspectos comerciales, el método, bueno, hoy en día hay muchísimos métodos anticonceptivos, y todo depende de la eficacia que tiene, dependiendo también de la cantidad de estrógeno, si son intrauterinos, si son por vía oral. El más eficaz y el que más se está como vendiendo hoy en día es el DIU hormonal, el DIU de cobre, y también el implante hormonal, pero el que tiene más ganancia es el DIU, ya que bueno, averigüé bien, y dura entre 4 a 6 años, y el anticonceptivo con menor índice de estrógeno. Como dura como dura tanto periodo de años, no puede tener tanto estrógeno, ya que ahí puede generar muchos desbalances hormonales, puede tener problemas para la coagulación de la sangre. Por lo tanto, tiene menor dosis, pero como está intrauterino, cuando llega el espermatozoide, el DIU se inflama y como que libera los glóbulos blancos y no permite el paso de los espermatozoides. Y bueno, la propiedad intelectual y la patente. La patente es que, bueno, que Luis Ernesto Miramonte fue considerado como el primer inventor del anticonceptivo oral. Él como que la patentó ¿cómo se llama esto? En la compañía mexicana Syntex. Sí, Syntex. Sí. Dale, Rosario. Bueno, la evolución quisimos ponerlo los más principales, porque como ya habíamos visto la historia, queremos ver como los que más han tenido énfasis dentro de la historia. Bueno, en 1957 se creó el anticonceptivo con Evoy. No tuvo éxito esta píldora, ya que tenía como el nivel de estrógeno 10% más que el actual. Por lo tanto, generó muchos problemas, tuvo muchas demandas y duró muy poco en el mercado. Luego salió el jazz, que salió con la propaganda de que al final te hacía desaparecer los síntomas premenstruales y también te ayudaba a no tener acné, debido a sus bajos niveles de estrógeno. Pero como lo promocionaron tanto y tuvo tanta propaganda de que era el mejor, que al final te ayudaba para tener la piel perfecta y no tenía ni un síntoma, hubieron muchas demandas porque hubieron mujeres que sí tuvieron efecto adverso y les provocó también muchas causas cerebrales, tuvieron muchos, ¿cómo se llama esto? Efectos como colaterales. Después, en 1959, se crea el primer DIU, que se llama Dacto, que en verdad es como, tiene una especie como de caña de pescar, ¿así? Y tuvo muchos problemas de diseño, se eliminó del mercado, tuvo problemas del diseño porque a través de ese hilito que está como afirmando como el escudo, subían las bacterias y causaban infecciones. Por lo tanto, y lo más como enfático es que se creó sabiendo que podía causar esto. Entonces fue como el peor anticonceptivo. Y luego se reformó de nuevo y en 1968 existe el DIU actual, que hoy en día se ocupa mucho, que tiene como una capa de cobre que es intrauterino y está como
como hilo de cobre es más como, ayuda a que no hayan bacterias, Claro, claro, es más higiénico. más limpio, claro. Sí. Vayan terminando, avancen. Bueno, ahora vamos a hablar del impacto que esta pastilla creó realmente una revolución en la sociedad, no solo en las mujeres, sino que en la familia, en los niños, ya que ayudó con el control de la natalidad. Las mujeres pasaron de ser objeto de las circunstancias a ser objeto de sí mismas, o sea, ellas podían tomar decisiones de diferenciar las relaciones sexuales de la procreación. Entonces esto también lideró a lo que hoy en día podría verse como el feminismo y todo lo que está haciendo hoy día algo muy en voz, que es la decisión que tiene la mujer, como la concepción de la sexualidad, y bueno, también ayudó mucho con los índices de embarazo adolescente, los abortos, y eso en general. ¿Tiene nota diapositiva más? Ah, ya. Sí, la última. Sofía, ¿esa es la que dices tú? Hola. Estaba silenciada. Bueno, como hoy en día muchas mujeres quieren sentirse seguras y además quieren como cuidarse de la piel, y la pastilla anticonceptiva está como más enfocada también a disminuir el acné, al como lograr tener esta piel perfecta, y nos costó mucho buscar como una comparación como pucha, una pastilla que te ayuda a prevenir los embarazos, como que no sabíamos qué encontrar, hasta que encontramos el Opte, que como hoy en día, bueno, las pastillas son más dedicadas como al cuidado de la piel, el Opte es un corrector inteligente que te ayuda a corregir las imperfecciones de la piel, pero a través de una luz LED, que ilumina la piel revelando sutiles imperfecciones de pigmentación. Por ejemplo, pequeños puntos que apenas son visibles con la luz. Este dispositivo contiene una memoria fotográfica y reconoce el tono facial. Entonces quisimos como guiar esta comparación a través de como los efectos de la piel. Ok, vamos a tener que terminar porque nos quedan dos grupos. Solamente decirles que para la infografía pongan más énfasis en la píldora misma y no tanto en otros métodos anticonceptivos. Solamente podrían poner un cuadrito con otros métodos, pero el resto que tenga que ver, me gustó el libro, ese libro de esta clave, podrían poner un pequeño resumen de qué se trata ese libro, y también considerar el diseño gráfico que tienen las cajas de las pastillas, qué es lo que comunican. También hay una iconografía que tiene que ver con unas flechitas que consignan el día a día. En alguna medida todo el diseño gráfico que está relacionado a la píldora anticonceptiva señala un cambio de conducta, una disciplina y una autodisciplina que tiene que ver con que se toma todos los días, ¿ya? Con el ciclo, digamos, de la mujer, mensual de la mujer, y eso es súper importante que lo consignen a nivel de señalética, de los iconos que están asociados, ¿ya? Ya. Así que eso, vamos a seguir con el siguiente grupo. Gracias. Para no atrasarnos mucho y a ver si al final logramos hacer otro comentario. Vamos, Hinspeter, Felmer. Ortiz, Hola. Felmer, Hinspeter, ¿ya? Sí. Hola, buenas. ¿Los otros se conectaron? Ah, sí, está. Ortiz, ¿Se ve? Hinspeter, Felmer. Sí. A ver. Listo. Ya. Vamos. Bueno, vamos a minutos. tratar de avanzar un poco más rápido para que alcance el tiempo. Hola, profesor. Estamos bien. Hola. Ya. Ya. Con El código de Raimundo. barras. Sí, vamos a presentar sobre el código de barra, nuestra innovación elegida. Partiendo por el código de barra, una identificación única de carácter numérico representada por una combinación de líneas y números que permite reconocer rápidamente un artículo de forma única, global y no ambigua en un punto de la cadena logística. Y así se puede realizar un inventario, consultas de las características asociadas y su seguimiento de los productos. Bueno, la primera patente del código de barra fue otorgada el 7 de octubre en el año 1952 por estos tres inventores que están acá abajo. La implementación fue posible gracias al trabajo de los ingenieros Raymond y Frank.
Y esto fue el resultado de su trabajo, fue un método para identificar los vagones del ferrocarril utilizando un sistema automático. Al final fue producto para tratar de identificar estos ferrocarriles, tratando de ponerle como sus identificaciones, usando el código de barras. Sin embargo, la transición del comercio al código de barras no fue inmediato. Primero en 1955, el código de barras es patentado. Luego en 1966 comienza a conocerse comercialmente y recién en 1980 tiene éxito comercial. Bueno, esta parte la digo yo. Sí, pues. Dale. Ya, perfecto. Para partir como un dato curioso, los códigos de barra tienen un porcentaje de acierto de 99,99%, es decir, no fallan casi nunca. Y hay varios tipos de códigos de barra. Están los data bar, los códigos lineales, los códigos postales, los EAN y los códigos QR. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la importancia de este? La importancia del código de barras es que proporciona un sistema rápido y seguro que permite identificar los productos sin margen de error, como habíamos dicho antes. Es tan importante en la logística mundial porque ayuda a controlar todos los procesos por los que pasa un producto desde el almacén hasta la tienda. Es como al final una forma de seguir el producto. Ahora, ¿cómo se compone un código de barras? Los 2 o 3 primeros identifican al país de origen. Los siguientes entre 5 y 8 dígitos corresponden a la empresa productora y los 5 dígitos siguientes son el número de producto. El último es un dígito verificador. El código estándar para productos destinados al punto de venta en la industria alimentaria es el EAN UCC, el cual consta de una serie de dígitos con un significado único. Y acá hay un esquema de lo que significa cada número, cada dígito. El detalle del funcionamiento, el proceso comienza con un dispositivo que emite un rayo de luz directa sobre el código de barras. El dispositivo al final contiene un pequeño sensor que detecta la luz reflejada y la convierte en energía eléctrica. El resultado es una señal eléctrica que puede ser interpretada y convertida en datos. Los códigos de barras se miden en proporción a la barra más delgada y en mils. De 1 a 1000 pulgadas. Un código de barras de 15 mils, por ejemplo, tiene una barra delgada. Ya, eso no sé si es tan importante, pero... O sea, al final el código de barras se mide en mils, que significa una milésima parte de una pulgada. Y el típico código de barra es este código lineal que se compone de líneas, espacios y números en la parte de abajo. Y se lee con esta máquina que emite este rayo de luz al final y que lo codifica entero en la base de datos. Al final también es interesante porque cuando lee el código de barra es como se ve reflejado las luces y las sombras que va generando como el mismo código, como refleja la luz en el código de barra. Y ahí se genera la información. Ahora, los códigos de barra habían diferentes tipos y uno de los más importantes dentro de la industria es el EAN-UPS, que se enfoca directamente en los alimentos y productos que compramos diariamente. Francis, ¿te la 9? ¿Cómo? La diapositiva 9. Así, esa. Entonces, ¿por qué finalmente los códigos de barra hacen un cambio en el equilibrio de los poderes de la industria alimentaria? Ya que finalmente dentro de la industria alimentaria hay tantos productos que poder caracterizarlos y categorizarlos de algún modo físicamente es difícil. Por lo tanto, se crea este código de barra que logra categorizar digitalmente cada producto. Desde las mercancías salen las instalaciones del fabricante, pasando por el control de inventarios en almacenes hasta que se registran su venta. Con el conocido símbolo de barras negras sobre el fondo blanco agiliza los procesos logísticos. Y finalmente el código de barras es un sistema estandarizado de identificación de productos que permite que sean registrados a lo largo de la cadena de suministro.
Ya, vamos terminando. ¿Sí? Dentro de la narrativa. Esta situación del código de barras lo logramos enfocar en uno de los puntos del libro de Adáptate de Tim Hartford, que Claro. Tim Hartford en una parte del libro dice que las industrias como Google y McDonald's dependen mucho de la tecnología, y estas de algún modo en un principio se encontraban dentro de una cumbre, pero finalmente fueron bajando esa cumbre y llegando a una ola, donde siempre están en movimiento. Y estos movimientos ellos tienen que hacerlos con cautela y ser conscientes de cada uno, porque te podéis caer de la tabla y podéis llegar a revuelta a la ola. Y lo que causa curiosidad es que un código de barra logra compararse con una empresa, ya sea Google o McDonald's, y desde 1955, bueno, 1980, esta logra estar en su misma posición. ¿No? Las únicas variaciones que han tenido han sido sus tipos de códigos de barra, pero finalmente sigue su concepto. Y en el artículo Araba de Google se menciona que una de las ideas más extendidas sobre los negocios que triunfan es lo que hacen porque cubren una necesidad. Y es lo que pasa con el código de barras. Si bien este no es un artefacto sofisticado en un mundo como un iPhone, pero logra satisfacer la necesidad de poder clasificar digitalmente y tener un registro de los productos que compramos y utilizamos o donde vivimos. Ok. Y finalmente la reflexión y comparación ¿no? nos guiamos en el reconocimiento facial. Hoy en día el reconocimiento facial se está haciendo una nueva innovación, las diferentes aplicaciones que cada uno tiene, como por ejemplo los cambios faciales hacia otra persona, las fotos, etc., logran tener un registro biométrico de la cara de cada uno de nosotros, y ese registro biométrico de nosotros no se puede cambiar ni aunque nos operemos la cara. Y más o menos se puede hacer una reflexión mediante el código de barra. El código de barra es una identificación de cada producto que no se cambia, que tiene ciertas categorías, ciertas características y leyes. Y lo que pasa con el reconocimiento facial en nosotros es más o menos lo mismo. Cómo nosotros finalmente vamos a lograr ser identificados mediante solamente una cámara, una línea, una foto. Ya saben quiénes son, nos pueden reconocer dónde vivimos, de qué hacemos, etc. Ya, vamos Claro, a al tener final- vamos a tener que seguir con el otro grupo y les doy los comentarios. Solamente les quería decir que ya, está interesante el trabajo. Pongan en la infografía qué pasaría con el mercado sin el código de barra, en el fondo. O sea, expliquen mucho mejor la necesidad. Lo interesante también es que el código de barra está en todas partes. No habíamos tomado conciencia del código de barra. Siempre uno ve esto, el código de barra dice, aquí hay unas líneas, unos números. Sí. Sin embargo, cuéntenos en la infografía qué pasaría si el mundo no tuviese código de barra. ¿Cuáles serían los problemas asociados? Claro, O es sea, que sabemos nosotros que igual, cubre la necesidad. Dígame. como por temas de tiempo no pudimos explayarnos más, pero como Claro. grupo igual discutimos que el código de barra igual fue evolucionando, y hoy en día también tenemos el QR, que lo usamos mucho más fácil, Claro. también escaneando con la cámara del celular, y que incluso hasta en las calles, hasta los árboles ya tienen QR para ser identificados en el celular. Así uno va por la calle y de repente tienen estas plaquitas, y al final ha ido aumentando mucho más. Nos cuestionamos como hasta qué punto va a estar todo codificado o todo va a tener su código de barra. Entonces, sí, fue parte del tema. Ya, cerremos con el grupo, en el último grupo, y al final veamos si podemos hacer un cierre también considerando el código de barra. Gracias. Vamos con el siguiente grupo. Ya, comparto el tiro. Sí, porque queda poquito. Sí. Ya, no sé si están mis compañeros ahí. Pónganse los tres en la pantalla por ser un certamen. Ya. Vamos. Un segundo. ¿Cami? ¿Juanpi? Aquí estoy. Yo aquí estoy. Ya. Sí, estoy aquí. Vale. Ya. Profe, como estoy compartiendo se me cae si prendo la cámara.
Ya, dale, vamos. Ya. Nosotros vamos a hablar sobre el plástico. Entonces aquí tenemos la definición de plástico. Se denomina como plástico a los materiales constituidos por una variedad de compuestos orgánicos, sintéticos o semisintéticos, que poseen la propiedad de ser maleables y por lo tanto pueden ser moldeados en objetos sólidos de diversas formas. Esta propiedad confiere a los plásticos una gran variedad de aplicaciones. Su nombre deriva de la plasticidad, que es la propiedad de algunos materiales de deformarse sin llegar a romperse. Aquí está la historia del plástico y fue creado por John Hyatt, quien inventó el celuloide para 1907, y Leo Bigland, quien inventó la baquelita, que es el primer plástico termoestable. Su fama creció, pero en 1930, cuando los científicos crearon los polímeros modernos, que ahora se usan a diario en la industria. Uno de los primeros ejemplos fue el invento de Alexander Parker en 1855, denominado parkesina a partir de su propio nombre. Hoy en día lo conocemos como celuloide. Abajo tenemos una pequeña explicación de cómo se fabrica plástico y sus utilidades, los dos procesos principales, que se fabrica con la polimerización y la policondensación, y ambos requieren unos catalizadores específicos. En un reactor de polimerización, monómeros con el etileno y el propileno se unen para formar cadenas largas de polímeros. Cada uno de estos polímeros tiene sus propias propiedades, su estructura y sus dimensiones en función del tipo de monómero básico que se haya utilizado. Y la evolución del plástico, que el plástico ha estado evolucionando con el uso de materiales naturales que tenían propiedades plásticas intrínsecas, como la laca o la goma de mascar. El paso siguiente en la evolución del plástico fue la modificación química de los materiales naturales, como el caucho, la nitrocelulosa, el colágeno o la galalita. Finalmente, la gran variedad de materiales completamente sintéticos que reconocemos como plásticos modernos empezaron a aparecer hace unos 100 años. ¿Ya? Y esto es el bioplástico, que es el material del futuro. Álvaro Maldonado, jefe del área de biomateriales de la UDT, señala que una de nuestras líneas prioritarias en obtener formulaciones de plásticos biodegradables, compostables a base de ácido poliláctico, PLA, almidón termoplástico y PBAT, a las que agregamos cargas orgánicas como algas y particulares de madera, reforzantes como fibras y microfibras de celulosa y diferentes tipos de aditivos compatibilizantes. Y el detalle del funcionamiento del plástico es que es fácil de trabajar y moldear, tiene un bajo costo de producción, posee baja densidad, suele ser impermeable, buenos aislantes eléctricos, aceptables aislantes acústicos, buenos aislantes térmicos, resistentes a la corrosión, y algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar, y si se queman son muy contaminantes. ¿Sigo yo, Sofía? Les queda poquito. Sí, pero eso como en general nomás, que se podría decir que el proceso productivo acá está como la parte más química, que es un proceso principal que se basa en la extrusión de perfiles e hilos, lo que genera también un producto más denso y continuo, y también está por moldeo, que es como inyección en compresión, rotación y inflación, entre otros, y el más conocido es el termoformado, que puede ser al vacío, en presión o mecánico. Luego, en sus usos y diseño, cabe más destacar que el plástico ya lo vemos en todos lados. Está casi siempre en la aplicación industrial, de piezas de motores, aparatos electrónicos, carrocerías, islands eléctricos, en otras cosas. En cuanto a la construcción, también las tuberías, impermeables, espuma aislantes de polietileno, y en industrias de consumo y otras también en envoltorios, juguetes, los envoltorios mismos también de los mismos juguetes, maletas, artículos deportivos, fibras, textiles, muebles, bolsa de basura, y también una empresa que es como la que se basa solamente en plástico, que es Tupperware. Bueno, para no perder mucho tiempo, los plásticos, al ser como una invención y un invento, funcionan totalmente por propiedad intelectual.
lo más importante para saber es que hay 3 sectores: la inyección de plástico, el soplado de cuerpos y los biopolímeros con base en almidones, que es una manera distinta en cómo se hacen. Podemos ver aquí rápidamente en el gráfico al lado que los 3 países donde se encuentran principalmente todas las patentes de plástico es Canadá, Japón y Alemania, y la empresa que más tiene se llama Husky Injection y tiene pero casi todas. Si ven el gráfico, la primera tiene la mayoría de las patentes de plástico de todo el resto del mundo. Siguiente. Y en lo que refiere a Latinoamérica, en los últimos 10 años sí han habido muchas más patentes de propiedad intelectual, como paulatinamente han ido creciendo en lo que respecta a lo que era antes Latinoamérica, pero la mayoría son transformadoras o convertidoras de plástico. Y después las patentes Plastipac. Plastipac es una empresa que también se dedica a juntar un montón de patentes intelectuales, está en Estados Unidos, y tiene hoy en día más de 500 patentes en Estados Unidos y tiene más de 1000 patentes internacionales en todo el mundo. A lo que queríamos llegar más o menos es que los dueños de las patentes intelectuales del plástico hoy en día en verdad son pocas en el mundo completo, están bien como centralizadas en pocas personas. En cuanto a la... Sí, perdón, sí, ya. Vamos terminando, sí. Sí, esta es la última. En cuanto a las paradojas y el impacto social del plástico, se quiere decir que los plásticos están en todos los ámbitos de la sociedad y que la mayoría de en los últimos 30 años, todos estos avances conseguidos no podrían ser posibles sin este material, que fue fundamental en sectores como la agricultura, la industria, la alimentación, la medicina, las telecomunicaciones, el transporte, entre otros. Y esto es porque son versátiles, duraderos, con una buena relación de costo y también de eficacia, y son seguros y ligeros. Sin embargo, el gran reto que tenemos ahora mismo es que estas exigencias también, aparte de que sean eficaces, también incluyen que tiene que encontrar una necesidad de tener un equilibrio entre esas ventajas y también la protección con el medio ambiente, ya que, como dijo mi compañera antes, son muy tóxicos al medio ambiente los plásticos ahora mismo. Eso le da muchas desventajas a nivel medioambiental, tales como la deforestación, afectación a la biodiversidad, la contaminación del suelo, el agua y la atmósfera, y también la producción de gases de efecto invernadero. Entonces, y también cabe destacar que aunque solo el 5% del petróleo se dedica a la producción de plástico, estos contribuyen de una forma muy exponencial a los impactos generados de este mismo, a las actividades petroquímicas y también de la extracción en el impacto del medio ambiente. Y finalmente, para la reflexión, bueno, acá sale muy grande, pero lo voy a explicar. El plástico fue un invento muy revolucionario, y lo sigue siendo todavía, y esto hizo, como dije antes, que ayudara en estos 30 años a que muchos inventos fueran avanzando y que no existirían estas cosas sin el plástico, por todas las características que ya tiene, de ser versátil, durabilidad, la relación bajo costo, la eficacia. Pero el tema del medioambiental es muy importante ahora mismo, ya que estamos tratando de reducir el tema de que haya una cierta contaminación, o sea, de lograr nuevos inventos, nuevas innovaciones que sean igual de eficaces, pero que contaminen menos, ya que se están acabando totalmente los recursos del medio ambiente. Entonces, entonces de aquí nace una necesidad y una urgencia de estas nuevas innovaciones, de que sean igual de efectivas, pero con un menos impacto. Y también hay que destacar que no hay que demonizar al plástico. No es que el plástico sea malo, sino que es el uso racional que le da el ser humano al plástico y que se disparó y ahora es como una adicción en el fondo. Entonces de ahí nace los bioplásticos, que los bioplásticos básicamente son procedentes de biomasa, pero no biodegradables, también son los procedentes de biomasa y que sí son biodegradables, y finalmente los de origen fósil y que sí son biodegradables. Y este todavía está en una fase de investigación, pero los expertos apuntan que el mercado de los bioplásticos crecerá a un ritmo del 25% en los próximos años, y es una forma muy sostenible y que también reinventaría procesos industriales para transformar estos polímeros en productos biodegradables, y también en cuanto a su packaging. La ideal sería que este bioplástico esté en todos los packaging, ya que el packaging también es como una parte del diseño que es la que más se ocupa de tener mucho plástico, que es solamente tirar y lo usan y lo botan. Entonces el hecho de que sea biodegradable sería un avance muy grande. Eso. Okay. Ya, en el caso de usted, yo les pondría énfasis en, bueno, es muy interesante que en la infografía puedan incorporar esto de plástico versus bioplástico.
y también que ustedes puedan hacer alguna apreciación de ciertas innovaciones y ciertos diseños y ciertos objetos que no necesariamente deberían ser hechos de plástico, es decir, dónde se metió el plástico donde no es necesario que esté. ¿Ya? Dónde es muy necesario que esté el plástico y dónde no es necesario que esté el plástico. Hagan alguna reflexión, alguna apreciación, porque en alguna medida uno podría concluir que el plástico, que se abusó del plástico en definitiva. ¿Ya? Porque al ser un negocio tan expansivo y al ser, digamos, un material, digamos, de primera necesidad para la sociedad de consumo, nos llenamos de plástico y quizás no tenía que ser así. Solamente poner eso, ese acento en la infografía. Se nos fue el tiempo, así que de aquí al viernes a las 23:59, entonces, incluyen la infografía en la misma tarea. Yo ahora la voy a dejar, la voy a abrir hasta el viernes. Y en el caso del último grupo de código de barras, también hacer un análisis, digamos, de qué problemas tendrían las empresas para funcionar sin el código de barras. O sea, cuál es el dolor de cabeza que nos estamos ahorrando con la existencia del código de barras. Eso, y espero sus infografías, y la próxima clase entonces vamos a conversar un poco más de estos temas. Miren, la próxima clase vamos a tener a una invitada y las notas estarían en 2 semanas más, ¿ya? Así que espero sus infografías, y cualquier duda, consulta o apreciación de la sesión de hoy me pueden escribir. Así que estamos, ha sido interesante el certamen de hoy. Que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Igual. Chao. Eso, que estén bien. Igual. Chao, chao.